Sí, acá vamos y vamos había yo anticipado al inicio del programa que nuestro tema de hoy en espacios, tiempos, sociedad, tiempos y espacios, es las migraciones, las emigraciones de argentinos que hemos venido siguiendo por los diferentes medios. Y también mencioné que para eso íbamos a consultar a un especialista que no es una periodista, o sea, la información que nosotros recibimos es por medios periodísticos, pero por eso hemos buscado la palabra de una investigadora de CONICET, que tiene sede en la Facultad de Filosofía y Letras también, en el Instituto de Estudios de Investigaciones en Estudios de Género, que es Claudia Pedone. A nosotros nos interesa especialmente este perfil de alguien que conoce en profundidad el tema de los migrantes y en especial el tema de la migración cualificada, que es el tipo de migración que ha sostenido en muchos momentos la Argentina y que sería la que estaría ocurriendo hoy. Lo que queremos saber es si hay efectivamente un enorme flujo de migraciones o cómo es esto que nos están planteando los medios. Así que la hemos buscado a Claudia Pedone y ella nos va a introducir en las ideas que ha recogido en sus investigaciones y en la lectura también de los medios durante estos minutos que siguen. ¿La podemos escuchar, Elena? Sí, vamos a la primera parte entonces de la charla que mantuvieron. Bien. Hola Claudia, estamos acá con Claudia Pedone, que es geógrafa en su formación inicial, se ha doctorado en el exterior y en la actualidad es investigadora de CONICET en la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Claudia se ha especializado en temáticas vinculadas con las migraciones y es por eso que la convocamos hoy para que nos ayude a comprender cómo es esta situación, cuáles son los rasgos principales de esta situación que conocemos siguiendo notas periodísticas acerca de los argentinos que se están yendo del país. Especialmente lo que leemos es que son jóvenes que se dirigen hacia Europa o hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, apelamos al conocimiento tan específico que tiene Claudia para que nos aclare algunos puntos sobre esto. Claudia, ¿qué nos podés decir? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Adriana. Y comentarles que aparte de trabajar con el tema migratorio desde hace más de 20 años, entre Europa Mediterránea y América Latina, también soy una mujer migrante que se fue en la época menemista del país a Barcelona a estudiar el doctorado con una beca. Y ahí me quedé 16 años y después viví en otros países de América Latina, como en Ecuador. Y hace poco, relativamente poco, hace 6 años, que soy una investigadora repatriada por el CONICET. Entonces, no solo voy a apelar al conocimiento, sino también a las experiencias de las diferentes salidas de argentinos y quiénes son los argentinos que ahora se están yendo y que están retratados en los medios de comunicación, ¿no? Como vos decías, los medios de comunicación nos hablan que los jóvenes se van y lo hablan desde una inmediatez, como que esto es algo que se ha producido en el último año y medio. Vuelve a aparecer el discurso de la inseguridad, que se van por la inseguridad, no solo por la falta de la oferta laboral. Y a veces en estos análisis muy laxos a nivel periodístico nos olvidamos de hacer un poco de memoria histórica y de acordarnos, de recordar que el gobierno macrista, con la implementación de sus políticas neoliberales, fue el gobierno que aumentó el índice de desempleo a niveles críticos y que también aumentó el desempleo juvenil. Aunado a la pandemia, por supuesto, hay un nivel de índice de desempleo juvenil muy alto en el país, pero
Ahora tendríamos que analizar quiénes son los que tienen capacidad para irse y cuáles son los proyectos y cómo se está construyendo desde los medios de comunicación hegemónicos este perfil que está saliendo, ¿no? Perfecto. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, si nosotros contextuamos a la Argentina en la región, que es otra cuestión que a veces nos olvidamos, parece que no pertenecemos a un país de América Latina, ahora nuevamente con una deuda con el Fondo Monetario casi impagable, donde se volvieron a hipotecar generaciones enteras de la Argentina, y vemos que el porcentaje que está fuera de la Argentina, según estadísticas, es el 2,2, el 2,5%, frente a otros países de la región que tienen más del 20% de su población nacional en el exterior. Perdón. O sea, del total de la población argentina, de los 40 y pico de millones, un 2,2% estarían residiendo en el exterior. Esto es lo que nos decís. Eso es lo que dicen las estadísticas, Ajá. ¿no? O un poco más, pero no tiene nada que ver con un 20, un 25% con otros países de la región, ¿no? Y que incluso se sostienen económicamente por las remesas de los migrantes. Entonces, hay que ver cuál es el perfil que se está yendo. Se nos van los jóvenes. Si uno empieza a leer la construcción periodística de este perfil migratorio, nuevamente apelamos a esta idea neoliberal. Cuando uno entra dentro de las notas, solo se habla de historias individuales, se habla de que se pueden ir a Estados Unidos optando a un tipo de visa donde hay que tener una capacidad de ahorro entre $900,000 y $150,000, por ejemplo, para poder acceder al tipo de visa EB5 y E2, que es una visa de inversión, o sea, uno le obtiene la Green Card como inversionista. Por lo tanto, estamos hablando de un perfil que va a invertir a otros lugares. Un empresario, un emprendedor. El emprendedor, y ahí quería llegar. El emprendedor es un discurso neoliberal y que aquí lo afianzó la derecha, la derecha política de este país, donde parece olvidarse de las condiciones estructurales y desiguales de las que se parten, y parece que si uno no es emprendedor y no es exitoso, no está en condiciones de ascender, de ser un gran profesional. Este discurso, que lo escuchamos mucho en la época macrista y que ahora lo seguimos escuchando en las nuevas propuestas electorales, no solo de la derecha, sino también de la extrema derecha, como este señor Milei, se olvida que se parten de unas desigualdades estructurales, ¿no? Claro, y de diferencias de clase social. Y entonces aquí estamos hablando de un perfil de clase media, media alta y de clase alta que tiene recursos para poder migrar a los destinos que se está hablando ahora, prioritariamente Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos Miami, porque tiene impuestos más bajos. Después otras historias rescatan migraciones hacia Dubái, donde los mismos entrevistados hablan de la inversión que hicieron en Dubái y que prefieren ese lugar porque no hay sindicatos. Entonces estamos hablando de un perfil migratorio que no es el joven donde se desarma la familia, que es otra de las cuestiones que también se resaltan en los medios. Como familias rotas, esto yo lo he trabajado durante muchos años porque creo que son nuevas formas de organización familiar. La migración no siempre desarma la familia, sino que forma otras formas de organizarse, ¿no? Y también tenemos que hablar de las movilidades académicas. Actualmente todos los sistemas de investigación y desarrollo piden cada vez más una movilidad académica a nivel internacional para insertarse en los lugares mejor rankeados dentro de los sistemas de investigación. Entonces mucho de este perfil está buscando esa opción. Claro, tenemos que hablar que Argentina en los últimos 6 años se ha convertido en un lugar donde
donde a lo mejor mucha gente joven se quiere ir. Hasta hace muy poco fuimos lugar de recepción, Buenos Aires, junto con la Ciudad de México, junto con San Pablo, junto con Quito también, con Santiago de Chile, de población joven de Europa que hacía el flujo inverso, que a partir de la crisis del 2008 no encontraban inserción en Europa, ni con becas, ni puestos fijos en las universidades, y muchos buscaron seguir sus carreras de posgrado y buscar alternativas de empleo en la región porque había unas mejores perspectivas en lo que se llamó en la época de los gobiernos nacional populares. Ajá. Entonces, creo que estamos hablando nuevamente de una reconfiguración, no podemos perder de vista la crisis socioeconómica a nivel mundial, y más allá de del lugar de origen, de salida o de migración, como estamos hablando ahora desde Argentina, también tenemos que fijarnos en los contextos de recepción o de destino. ¿Cómo sería la cuestión de la recepción? Porque aparentemente las notas lo que dicen es, bueno, uno puede ganar unos sueldos exorbitantes en euros o en Europa. Bueno, esto no es así, esto depende si uno va a invertir con recursos o si uno solamente lleva como recurso un pasaporte de nacionalidad europea. Bueno, qué interesante, Adriana, estos datos que nos traes, ¿no? Con Claudia. Es muy impresionante este relato, ¿no? Y esta investigación que ella viene desarrollando, ¿no? Sí, veamos que nos corre un poco algunos velos, ¿no? Para entender de qué nos están hablando las notas periodísticas. Nos habla, por ejemplo, de ciudades, de las grandes ciudades, las grandes metrópolis latinoamericanas que recibieron a europeos que no tenían lugar allá después de la crisis del 2008, hablando de los académicos europeos, ¿no es cierto? Ella trabaja estas migraciones cualificadas, decíamos, en las cuales se enmarca muy bien el flujo que se está dando en este momento. Entonces, nos muestra esto y nos muestra a la vez esta salida, pero que no es la salida no es ni una salida masiva, ni tampoco es una salida de cualquier joven desesperado por la situación. Okay. Y a la vez nos dice que no es inmediata la migración, o sea, no es frente a los primeros problemas, como ella menciona lo de la inseguridad, ¿no es cierto?, o de la falta de oportunidades, que las personas se retiran, se van, toman una enorme decisión como es migrar, sino que esto viene de varios años, de situaciones que se van planteando y que impulsan a la salida. Vamos a seguir conversando sobre esto en la segunda parte de la entrevista. No sé qué cuestiones llaman la atención a ustedes, compañeros, sobre lo que Claudia nos está contando. ¿Dani? A mí me impresiona siempre lo cuantificable, ¿no? Que ella muestra un 2% y un 20, un 25%, y cómo ese 25% repercute en la economía del país, o de la familia que queda, o de los que quedan en el lugar de origen. Me parece que eso es contundentísimo. Claro, es la cuestión de las remesas, ¿no es cierto?, que son una parte del PBI de los países latinoamericanos, las remesas que envían quienes están fuera, que no es el caso de Argentina. Eso no lo hemos conversado, pero los migrantes argentinos no funcionan de esa manera, ¿no? Las remesas no son algo fluido que llega a las familias, son otras historias de migrantes. Adriana, yo tengo ella se fue en el menemismo, ¿no? Y yo tengo el recuerdo muy patente de estar en Bolivia, que me contasen algunos bolivianos que sus familias en el acá 1 a 1 enviaban por mes $100 o $200, que acá resultaban ser
muy poco comparativamente con allá, perdón, y que con esa plata estaban haciendo casas. Sí. O sea, en la economía boliviana 100 o 200 dólares era como en la Argentina 2.000 o 3.000 dólares. Algo similar sucedió en esos tiempos con los inmigrantes de Paraguay o claro, con la migración peruana, que fue la época en que se potenció la llegada de ciudadanos peruanos a Argentina. Era la posibilidad de invertir en sus propios países y en tener una casa para la familia. Ese tipo de relación de migrante no es la que llevan los migrantes argentinos cuando salen. Es otro tipo, eso es algo especial, sí. Pero bueno, si hablamos de lo cuantitativo, entre la información que vieron los periódicos, hay algo que es interesante porque en la vez anterior, en el mes pasado, cuando estuve, entrevistamos a Mariano Fagalde, que nos habló de las estadísticas que está llevando el Estado de la información pública, y nos comentó que desde septiembre de 2020 se comenzó a hacer unas preguntas en migraciones, en la salida de los argentinos, acerca de los motivos de la emigración. Y entonces, a partir de entonces hay una información más o menos sistematizada acerca de por qué se van, por qué salen quienes salen. Es muy difícil medir migraciones, ¿no? Esto sí da una cierta idea, porque clasifica si uno sale por estudios, si uno sale por turismo, si uno sale por mudanza. Ese es el ítem que interesaría para las emigraciones, que no necesariamente esto es estrictamente así, pero da un poco de orientación. Y esos datos, bueno, en septiembre de 2021 fue un año de recolección de información, entonces a partir de esos datos públicos hubo medios que lanzaron la noticia de que estábamos frente a una migración similar a la del 2001-2002 o aún más, decían estos diarios que son diarios porteños, ¿no es cierto? Y esas noticias eran replicadas en diarios de provincias, en diarios del interior, más o menos con las mismas palabras, generando una situación, pensemos, estábamos muy cerca de las elecciones también, ¿no es cierto? Una situación de inquietud en la población, ¿no es cierto? Se nos están yendo los jóvenes. Adri, Dani, sí. ¿Qué les parece si le escuchamos a Cecilia Todd en este tema que elegimos, que es El Norte es una quimera? Vamos con la quimera, sí. Que describe un poco esta situación, que fue escrita hace varios años atrás, por supuesto tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando acá en Sintonía Educar. Vamos entonces, Pablo, con este tema de Cecilia Todd. Y he regresado a Caracas como fue de tierra a pavos y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fue de tierra a pavos y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. A Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá todo el
Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Qué hermosura esta canción y qué bien para el contexto en el que estamos hablando, ¿no, compañeros? El desencanto. Absoluto, realmente, el norte es una quimera. Bueno, y ahora después de la pandemia creo que es muchísimo peor, ¿no? Adri, ¿querés que sigamos con la segunda parte de esta charla que mantuviste con Claudia Pedone? Sí, por favor, así seguimos avanzando porque nos va a hablar un poquito de esta cuestión del pasaporte como entrada a los países europeos, ¿no es cierto? Esta quimera también hoy en día del pasaporte como una garantía para estar muy bien en Europa. Bueno, vamos entonces. En la otra salida grande de población, pongámosle entre fines de los 90 y 2002, 2003, vuelvo a insistir, y en esto insisto mucho, como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal, todavía había posibilidades de tener becas europeas para este perfil joven que quería perfeccionarse en el exterior y que aquí no había posibilidades porque la base de entrada al CONICET era muy reducida, era casi imposible hacer una carrera de investigador y si se podía hacer era en condiciones muy precarias. También se podía llegar y se podían hacer los papeles, como decíamos en esa época, sí. Se podía buscar un trabajo precario y se podía luego conseguir un contrato de trabajo. A lo largo de las últimas 2 décadas, todos los sistemas de regímenes jurídicos de entrada de extranjeros en Europa han cambiado y no siempre tener la ciudadanía europea garantiza poder llegar e insertarse en un trabajo, porque más allá del papel hay una serie de estratificación de derechos y de desigualdades que está dada porque somos hijos de italianos españoles, no es nuestra casa cuando llegamos, y en muchos lugares tienen preferencia por los nacionales antes que por los que llevamos ciudadanía europea, ¿no? Entonces ahí se atraviesan una gran cantidad de cuestiones, como acceder al mercado inmobiliario. Sin un sueldo fijo es muy difícil alquilar a título propio un departamento por más nacionalidad europea que llevemos en la mano y pasaporte europeo. O sea que intervienen una gran cantidad de variables. Por lo tanto, dentro de este perfil de jóvenes que se está yendo de una clase media alta a la alta, tenemos que ver también esa heterogeneidad, desde el que cuesta con $150,000 para poder optar a una beca de inversionista en Estados Unidos, hasta el joven que a lo mejor se lleva en su mano una titulación de un pasaporte italiano o español que no está partiendo de las mismas bases. Claro. Ahí es donde empieza a hacer aguas este modelo del emprendedor, ¿no? Y de lo exitoso y de lo individual.
es cuando empezamos a ver las desigualdades estructurales en todos los sistemas migratorios a nivel mundial, ¿no? Son unos migrantes que deciden migrar, no que son expulsados. ¿Podemos pensarlo así? ¿Es una decisión migrar en busca de otros horizontes? Yo creo que sí, que es una forma de verlo. Acá no tenemos un desplazamiento forzado, ni por violencia, ni un exilio político. Son decisiones que estamos tomando, sí, por supuesto, porque no hay condiciones para insertarse, porque también muchos no están de acuerdo con el sistema político actual y entonces se cargan las tintas nuevamente en la inseguridad. A mí me llama mucho la atención que durante 4 años del macrismo el discurso de la inseguridad se borró, cuando realmente tuvimos graves problemas de inseguridad, de personas sin techo, de migrantes perseguidos, como por ejemplo la población senegalesa que fue sistemáticamente perseguida en la ciudad de Buenos Aires, donde se violaron los derechos humanos de una gran cantidad de colectivos migrantes. Y ahí no se hablaba de inseguridad. Y resulta que ahora el discurso que nosotros vemos en los medios de comunicación hegemónicos es que se están yendo por la inseguridad. Por lo tanto, sí, a por mí la me gusta inseguridad. llamar la atención sobre Claro, la mirada política que hay sobre el que se va, ¿no? Bien, es una construcción que se nos está... Totalmente. Porque y se menciona... Lo estructural, los problemas de desempleo, la falta de oportunidades, pero no estamos hablando de una salida masiva por tierra, como ha pasado con Venezuela, como pasa con las caravanas de migrantes hondureños. También muchas encuestas son telefónicas, online, por redes virtuales, que es donde accede a un tipo de población. No está accediendo el joven con pobreza estructural, que a lo mejor si migra va a ser una migración fronteriza, porque no tiene otros recursos, Bien. ni mucho menos $150,000 para optar a una beca, a una visa de inversionista en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No emigra cualquier persona, cualquier joven, sino que necesita tener un capital para moverse, o por lo menos para tener su pasaje y para poder radicarse y poder pasar los primeros meses hasta que pueda conseguir un trabajo, ¿no es cierto? Totalmente, y hay mucha gente y yo creo que hay que hay que estar alerta, porque los medios de comunicación están construyendo un perfil donde el desaliento, la inseguridad, la falta de credibilidad en el país, porque es lo que dicen los testimonios de todas las notas que se están recogiendo, se van para un futuro mejor, para nunca más volver. Esto es una construcción política también, ¿no? Y no siempre los contextos de destino, si uno va con pocos recursos, tienen una recepción para ese migrante con pocos recursos. Entonces también hay que estar alerta de qué se les vende a los jóvenes que no tienen una red familiar con recursos económicos para sostener este proyecto y que llegan creyendo que porque tienen un pasaporte europeo rápidamente se van a ubicar. No hay grandes fuentes de trabajo, Europa también ha sufrido el encierro y hay altos índices de desempleo juvenil, que lo venimos viendo en la Europa mediterránea sobre todo, y me centro en España y en Italia, que son los casos que he vivido de cerca y que es donde los que eligen Europa es donde se están yendo, que vienen con altos niveles de desempleo desde el 2008 y desde el 2009, donde se ha podido repuntar muy poco, y donde ese desempleo impactó principalmente en la población migrante, en las mujeres y en los jóvenes. Se nos acaba el tiempo. Claudia, realmente nos has aportado un montón de ideas para seguir pensando esto y para estar más alertas cuando escuchamos estas informaciones que nos bombardean todos los días, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu darme la oportunidad de participar en este programa y bueno, y por un poco empezar a desmenuzar los que nos bombardean cotidianamente, ¿no? Con este tema. Chao, hasta prontito. Hasta pronto.
de la construcción periodística a la realidad hay un abismo prácticamente, ¿no? Porque qué poco se dice de lo que pasa realmente y de cuáles son las condiciones, ¿no? Para que un joven pueda vivir, digamos, según sus ideales iniciales, estando en este país para poder viajar, ¿no? No sé qué dicen ustedes, compañeros. Sí, realmente es muy seria esta confusión que se estuvo instalando, porque pasadas las elecciones no se habló más de esta cuestión. Es más, la UADE tomó una encuesta con 1.300 casos, una muestra de 1.300 casos, y decía que estaban los jóvenes muy desencantados y se querían ir de la Argentina. Eso también repercutió mucho, desde ya en los diarios centrales los diarios más leídos de acá de Buenos Aires, pero repercutió mucho en los diarios del interior. Pero es una estimación, 1.300, como nos dice Claudia, ¿no es cierto? 1.300 entrevistas tomadas telefónicamente en quienes tienen teléfono, en quienes tienen acceso, ¿no? Como que hay un recorte mismo, que no, o sea, se está hablando en un grupo dentro de la sociedad, sobre un grupo dentro de la sociedad. Sí. Yo recuerdo hace mucho tiempo que hubo un suicidio en una localidad de Rosario, hace muchísimo, te diría 40 años, yo estaba estudiando para ser maestro de adultos, y al toque inmediatamente sale otro suicidio en esa ciudad de Rosario, y una profesora viene y dice: no vayan a creer ustedes que se están suicidando en masa los adolescentes en la Argentina, porque el periodismo busca la siguiente noticia del mismo tipo. Y debería de haber, decía ella, una estadística que acompañe este tipo de noticias para que uno tenga contexto. Nunca sucedió eso, que hay un accidente de micro y te ponen inmediatamente abajo, a pie de página, una estadística de los últimos, si vienen bajando o aumentando los accidentes de micro. Sí pasa con el coronavirus, que día a día te dicen: hubo tantos muertos, pero bajaron los casos, pero subieron los casos, porque si uno entrevistase a gente terminal, parecería que se están muriendo todos los argentinos hace una semana. Debería de haber un contexto. Este contexto me parece que haría que se cayeran a pedazos estas cosas mediáticas, ¿no? Estas informaciones que hacen que uno se desaliente, como decía Claudia. Se desaliente. Sí. Claro, y ese contexto te lo dan los que saben, no los que están buscando la noticia que mueva al público lector, ¿no es cierto? Por eso tenemos que respaldarnos en las investigaciones. Yo quería comentar que Claudia está trabajando especialmente el tema de las migraciones cualificadas en América Latina, es la escala de trabajo que ella tiene, y que recientemente se publicó un libro que ella coordinó junto con Carmen Gómez Martín, que se llama Los rostros de la migración cualificada, estudios interseccionales en América Latina. Creo que lo vamos a estar pasando en Facebook, ¿no es cierto? Sí, en las redes. Sí, Elena. Sí, tal cual. Sí, que está disponible en la web. Uno pone Los rostros de la migración cualificada y entra, o pone Claxo libros y entra y lo puede leer. Tiene un enfoque etnográfico, o sea, está basado en historias de vida. Y entonces allí puede comprenderse un poquito más los móviles de esta movilidad, valga la redundancia, los móviles de estas personas que se marcharon y si regresan, si no regresan, sus historias y sus vicisitudes en los lugares de destino, ¿no? Me parece que no siempre son tan felices como nos quieren vender cuando nos dicen que, bueno, que Austria está buscando argentinos y que paga 4.000 euros por mes, y cuando uno ve para qué está buscando, que no son argentinos, está buscando nichos laborales, quienes cubran nichos laborales que están desprotegidos allá, que no están cubiertos, y entonces se encuentra que el nicho es ingeniero en no sé qué cosa y que tiene que saber alemán. Están buscando
la mano de obra más corriente y media, sino que son recepciones muy exclusivas que hacen de migrantes. Adri, bueno, es muy buena esta nota que armaste con Claudia Pedone, y la verdad interesantísima, y bueno, para seguirla en esta publicación que acabamos de compartirles acá en el Facebook de Sintonía Educar para quienes quieran leerlo, porque está la posibilidad de leerla directamente por internet, así que bueno, bienvenida entonces esta publicación de Claudia Pedone.